En este video vamos a aprender acerca del ministerio de Jesús. Jesús vivía en Capernaum 18 meses y él ministró a las personas enseñando acerca del reino de Dios. Vamos a aprender acerca de sus milagros también, y algo que vamos a ver es que los milagros de Jesús demuestran que Él es el Hijo de Dios. Empecemos. En este video vamos a hablar acerca del ministerio de Jesucristo en Galilea. Primeramente vamos a estudiar acerca de su segundo milagro en Juan capítulo 4, versículos 46 a 54. En este texto podemos ver que en Caná de Galilea, donde Jesús hizo su primer milagro, Jesús sanó el hijo de un oficial desde una distancia. Este milagro nos enseña que Jesús no tiene límites. No tiene que tocar a una persona para sanar a la persona porque es todopoderoso. Cuando el oficial y su casa vieron que Jesús es todopoderoso, creyeron en él. Pero él declaró en Juan capítulo 4, versículo 48, si no ves señales y prodigios, no creeréis, porque hay muchas personas que no aceptan la palabra de Jesucristo y sus enseñanzas. Muchas veces, aunque saben exactamente lo que Jesús dice, no quieren aceptar sus enseñanzas, pero quieren ver más señales y más señales. Y a veces, aunque algunas personas vieron los milagros de Jesucristo, todavía no querían confiar en Él. También podemos ver en Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30, el rechazo de Jesucristo en Nazaret. El texto dice, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Jesucristo estaba leyendo de Isaías capítulo 61, versículos 1 a 2, un texto que habla acerca de la salvación y el juicio del Mesías. Jesús solamente mencionó la sección que habla acerca de la salvación porque su primera venida pertenecía acerca de proveer salvación para la humanidad. Lo que Jesús no leyó habla acerca del juicio, y durante la segunda venida de Jesús, Él va a juzgar la humanidad. Lamentablemente, muchos que escucharon el sermón de Jesús rechazaron a Jesucristo, diciendo que solamente era el hijo de José en vez de ser el Mesías. Jesús declaró en capítulo 4, versículo 24, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Conocieron a Jesús porque Jesús crecía en Nazaret, y por lo tanto muchos no aceptaron que Jesús es el Mesías. Jesús también habló acerca del ministerio a los extranjeros en el Antiguo Testamento. Para los judíos, Elías era el profeta más fuerte y más importante.
Y cuando Jesús dijo que Elías solamente sanó a extranjeros durante su ministerio, por ejemplo, la viuda de Sarepta y también Naamán el sirio, se enojaron y trataron de matarle. Dice en versículos 28 a 30, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. La razón por la cual se enojaron es porque Jesús declaró que Dios ama a los extranjeros también. Muchos de los judíos pensaron que Dios solamente ama a los israelitas. Pero Jesús estaba explicando que Jesús ama todas las personas de todas las naciones del mundo. Y por lo tanto estaban enojados, no querían aceptar este mensaje. También vamos a estudiar acerca de los milagros de Jesús en Capernaum. Él vivía en esta área por 18 meses, mitad de su ministerio, y durante este tiempo estaba enseñando y haciendo muchos milagros por su amor y también porque estaba declarando que Él es el ungido de Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28, podemos ver la expulsión de un demonio. También en Lucas capítulo 4, versículos 31 a 37, podemos ver este evento. El texto explica que cuando Jesús estaba predicando en una sinagoga, un hombre con un espíritu inmundo preguntó con una voz fuerte si él vino para destruir los demonios. También el demonio declaró que Jesús era el Santo de Dios. El demonio era un ángel que se rebeló contra Dios y por lo tanto reconoció a Jesús como su creador. Y él tuvo mucho miedo porque el demonio entendió que Jesús es todopoderoso. Jesucristo expulsó el demonio del hombre y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región circunvecina. En Mateo capítulo 8, versículos 14 a 17, y también en Marcos capítulo 1, versículo 29 a 34, y también en Lucas capítulo 4, versículos 38 a 41, podemos ver la curación a las personas en Capernaum. Primeramente, en la casa de Pedro, Jesús sanó a la suegra de Pedro. Dice la Biblia que él tuvo mucho amor por cada persona enferma, y en esta situación la curación de la suegra es una prueba que Jesús ama a las personas. Muchos escucharon acerca de su milagro y por lo tanto muchos vinieron a él. Dice Lucas capítulo 4, versículos 40 a 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También de muchos salían demonios gritando y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero, reprendiéndolos, no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. En esta situación podemos ver que Jesús tuvo poder también sobre las enfermedades, como él tuvo autoridad sobre los demonios, porque Jesús no tiene límites. En Mateo capítulo 8, versículos 2 a 4, también Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45, y Lucas capítulo 5, versículos 12 a 16,
podemos ver la sanidad de un leproso. El texto nos explica en Mateo capítulo 8, versículos 2 a 3, y he aquí, se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Muchas veces las personas no pudieron tocar a los leprosos, pero Jesús tiene control sobre todo. Él es el creador y Él enseñó por este texto que Él tiene el deseo para sanar a los que buscan a Él cuando es su voluntad. Jesús demostró su amor y su compasión. Y muchas veces podemos ver en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que Jesús demostró su compasión. Él le dijo al hombre limpio que no debía decir a nadie que Jesús le sanó, porque no era su tiempo para declarar que era el Mesías. En el futuro Jesús iba a declarar en Jerusalén que Él era el ungido, pero en este momento no era la voluntad de Dios su Padre para declarar esta información a las personas. En Mateo capítulo 9, versículos 1 a 8, podemos ver la sanidad de un paralítico. También podemos ver estos eventos en Marcos capítulo 2, versículo 12, y Lucas capítulo 5, versículos 17 a 26. Cuando Jesucristo dijo que los pecados del paralítico estaban sanados, algunos le dijeron que estaba blasfemando porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Para probar que Jesucristo pudo perdonar los pecados, Él sanó el paralítico también. Este milagro probó que Jesucristo es Dios. Las personas dijeron solamente Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús dijo, así es. Y cuando Él perdonó los pecados del paralítico, Él estaba declarando por sus acciones que Él es Dios. Es el punto de este milagro. Jesús no solamente es un profeta, no solamente es un hombre santo, es completamente Dios. Vamos a hablar también acerca del llamamiento de Mateo. Podemos ver este evento en Mateo capítulo 9, versículos 9 a 13. También Marcos capítulo 2, versículos 13 a 17. Y también Lucas capítulo 5, versículos 27 a 32. Ya hemos visto que Jesús llamó muchos hombres para ser sus discípulos. Ya hemos visto que Jesús llamó varios, pero todavía está llamando a las personas que van a ser sus 12 discípulos. Y en estos textos podemos ver que Mateo va a ser un discípulo. Tiene otro nombre también en la Biblia. Su otro nombre es Leví. Tiene dos nombres, Mateo y también Leví. Y en Mateo capítulo 9, versículos 9 a 13, el texto explica, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué como vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto dijo,
Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo invitó a sus amigos para comer con Jesucristo en su casa, después que empezó a seguir a Jesús. Los fariseos criticaron a Jesús para comer con los pecadores. Pero lo que Jesús estaba explicando es cada persona es pecadora. Cada persona es separada de Dios si no conoce a Jesús. Los fariseos pensaron que eran santos, pero eran pecadores también. Y Jesucristo declaró que cuando una persona está enferma necesita un médico. Y Jesús espiritualmente es la persona que nos sana de nuestros pecados. Jesús no vino para los justos porque los justos no existen. Jesús vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Es correcto que Jesús ama a los pecadores, pero los pecadores no pueden continuar en su pecado y seguir a Jesús. Según la Biblia, un pecador necesita reconocer sus pecados y después necesita arrepentirse de sus pecados para seguir a Jesús. Porque una persona que sigue a Jesús necesita recibir perdón. Jesús vino para sanarnos de nuestros pecados y es la razón por la cual Él derramó su sangre en una cruz para pagar el precio para nuestros pecados, para darnos una oportunidad para ser salvo. En Mateo capítulo 9, versículos 14 a 17, también Marcos capítulo 2, versículos 18 a 22 y Lucas capítulo 5, versículos 33 a 39, hay una pregunta acerca del ayuno. Aunque los discípulos de Juan el Bautista ayunaron, el texto explica que los discípulos de Jesús no ayunaron porque estaban con el novio. El esposo de la iglesia es Jesucristo. Un día los discípulos iban a ayunar porque Jesucristo no iba a estar con ellos. Pero Jesús explicó en este momento, no es el tiempo para ayunar porque están conmigo y yo soy el esposo de la iglesia. Él explicó en Mateo capítulo 9, versículos 16 a 17, y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. El punto de esta enseñanza es que las creencias de los fariseos y los escribas eran diferentes que las enseñanzas de Jesucristo. Nunca debemos aceptar las tradiciones de los hombres como las enseñanzas de Jesús. Solamente las enseñanzas de Jesús tienen valor y por lo tanto solamente debemos seguir las enseñanzas de Jesucristo. Algo que vimos en esta lección es que Jesús tiene la capacidad para perdonar los pecados. Los fariseos criticaron a Jesús porque dijeron que solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero Jesús dijo, yo tengo la capacidad para perdonar porque soy el Hijo de Dios. Como Dios, Jesús tiene la capacidad para perdonar los pecados y es la razón por la cual necesitamos arrepentirnos y confiar en Él para ser salvos.